Vamos a ver ahorita la segunda diapositiva para que se den cuenta. Miren ustedes. Este comportamiento de nuestro famoso ministro del agua racimada. Ya deben saber todos ustedes que llevó un niño en tercer lugar en helicóptero al Palacio de Gobierno y del Palacio de Gobierno en un hospital. ¿No? Todo por propaganda no política. Este es un gran, ¿no? Gran falla como una autoridad, como médico, o sea, no solo como autoridad, sino como médico, utilizar a un niño para la propaganda. Exponiéndole a este niño a los medios, todo eso, ¿no? Es una falla de. Me imagino que el colegio respectivo debe haber iniciado un proceso ético, ¿no? Todos ustedes saben lo que nos hizo la doctora Macetti, ¿no? Todavía su expresión que dijo, ¿no? Es que como el capitán de un barco, el último, luego seré la última en vacunarme, voy a decir una de las primeras. Una gran falla contra la ética. Que después salió diciendo, no, que les tenía miedo, claro, miedo es natural, ¿no? Más en un momento de pandemia tan terrible, pero yo creo que si nuestros colegas que se vacunaron en este vacunaje hubieran dicho, o pedido autorización al colegio médico, ¿no? O a sus entidades respectivas para vacunarse, nadie les hubiera hecho ningún problema. No es el engaño del engaño. Parte de lo que está sucediendo en nuestras aulas, ¿no? Entre ustedes probablemente y en todos los programas. El compartir las respuestas por WhatsApp. O sea, que más rápido que telégrafo, que teléfonos y todo, las respuestas comparten rápidamente. No me dice que no, ¿no? Algo que estamos viendo hoy día. El ministro de Salud, que es un médico, ninguna vacuna AstraZeneca ni Pfizer se ha vencido. Ni se reconoce que se habían vencido casi 100.000 vacunas. ¿No? Entonces, ¿por qué dijo esto? Por decir que ellos están haciendo todo bien, cuando la realidad es totalmente diferente. Es por eso que debemos tener, pues, nuestros conceptos más centrados en el desempeño ético, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso, pues, nos trae problemas a futuro, tanto en comportamiento moral, establece las prioridades morales, ¿no? Los valores por los que van a guiarse ustedes, por ejemplo, cuando ya sean profesionales. Un ejemplo. ¿Cuál es el valor que casi predominen todos? El económico. Todo el mundo quiere llenarse de plata como médico. Unos tendrán el valor del conocimiento, ¿no? Quieren capacitarse más, sin pensar mucho en el dinero. Pero gran parte de los que salen como médicos, lo primero que piensan es ganar dinero. Este decálogo es muy interesante para saber si ustedes han elegido muy bien la carrera. Miren, tan solo una buena persona puede ser un buen médico. Entonces, eso es importante que lo tengan. Deben elegir su carrera por vocación. Pero muchos se dicen, no, estudian medicina, ¿por qué? Porque te pagan muy bien, tienes trabajo fijo, etc. Deben respetar los principios éticos y morales de la profesión. Pero si nosotros tenemos nuestras autoridades, que son las primeras que cumplen, ¿qué ejemplo nos están dando? Nos están dando el ejemplo, ¿no? De que podemos hacer lo que queramos. Y lo peor es que muchas veces estas denuncias en el colegio médico no terminan más que en la exoneración de los cargos, ¿no? Yo les cuento que como decano del colegio médico tuvimos que hacer pues varias denuncias, por ejemplo, por la difusión y uso de dióxido de cloro. Nos hemos llenado de enemigos, me han amenazado, me han abierto un proceso por homicidio. A mí, al ministro de Salud de esa época, a la doctora Molinelli, presidente del Seguro Social, y a 2 médicos del caso. Claro, al final nos declararon que no tenía sentido, ¿no? Pero fíjense a lo que nos exponemos, ¿no? En una oportunidad fueron a agredir al personal del colegio médico, un grupo de estos defensores del dióxido de cloro. Lo triste era que algunos colegas no solo favorecían su uso, sino que lo usaban. Y varios de ellos han fallecido, ¿no? Y eso no se dice. Varios de ellos han fallecido. Siempre se debe poner el interés del paciente al suyo propio, ¿no? Y es una cosa que debemos tenerlo siempre presente. Primero es el paciente y después nuestro interés. Sin embargo, muchas veces el comportamiento moral hace que sea todo lo contrario, ¿no?
Entonces, como estos que son los más importantes que tenemos que tener nosotros, nos va a servir de guía para poder entender esto. ¿Qué es lo que está sucediendo a raíz de la pandemia desde el octubre? Estas son declaraciones nuevas que fueron publicadas en un webinar europeo, miren, un webinar europeo, ¿no? A raíz de nuestra lucha contra el uso del dióxido de cloro. Ustedes pueden revisarlo, ¿no? Esto fue todo un webinar realizado para explicar pues, el uso inadecuado de algunas sustancias, específicamente el dióxido de cloro, ¿no? ¿Y por qué lo tomaron? ¿No? Lo tomaron como referencia. ¿Cuáles son las fuentes que están usando muchos médicos? Las fuentes, ustedes agarran, tienen el New England, tienen el que tenía la universidad, que creo que llaman Up to Date, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Facebook y YouTube. Como fuentes de información, ¿no? Para su desempeño científico. Totalmente pues abajo. ¿No? Entonces, esta realidad es la que vivimos ahora. Van a estar sujetos ustedes al código de ética del colegio médico. Se gradúan y les dan su respectivo ejemplar del código. Pero ¿cuál es? Respeto de la dignidad, autonomía e integridad de los pacientes. El primer punto, dignidad, que es lo más importante, que ustedes deben entender, que es el trato digno, que a veces decimos, queremos que nos traten dignamente. Ustedes escuchan, hay una huelga, queremos trato digno. Entiendan que la dignidad es como uno quiere ser tratado, ¿no? Entonces, si yo quiero ser tratado con amabilidad, con respeto, con cariño, ¿no? Con información adecuada, eso es lo que yo debo dar también a mi paciente. Y no lo que a veces sucede. No, ¿qué sabe el paciente? Pues no sabe nada. ¿Por qué no va a explicar todo? Actitudes que muchos colegas toman, sobre todo cuando están en hospitales 3, 4, ¿no? Autonomía, entendiéndose que el paciente tiene que decidir, pues, ¿no? E integridad de los pacientes, su familia y su comunidad. Miren, no solo es el paciente, su familia y su comunidad. Entonces, tenemos que entender que nuestras acciones tienen que ver mucho con la familia y el entorno que rodea a nuestro paciente. Entonces, ¿qué buscamos con la ética? El bien, lo correcto, lo ideal, la excelencia. Eso es lo que queremos que seamos. Más aún, de una universidad católica que salgan, pues, profesionales con un comportamiento moral correcto, ¿no? Que sirva a la sociedad, que sirva al paciente, ¿no? Entonces, buscar lo correcto, mirar la excelencia. Mientras la deontología va a decirnos qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer en medicina, que es la otra parte que ustedes van a ver en el famoso código de ética del colegio médico, ¿no? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Para eso tenemos que entender para qué estamos estudiando medicina. Respeto a la vida y la más alta calidad de la misma. Alta calidad de la misma. Entonces, ahí ya nos enfrentamos a un problema de los dilemas éticos, ¿no? Como lo que se vivió en la pandemia. Tenemos un paciente de 90 años con COVID, con una insuficiencia respiratoria grave y necesita cama UCI. Y tenemos un paciente de 50 años con COVID, con insuficiencia respiratoria. ¿A quién ponemos? ¿No? Entonces, ¿quién va a tener más calidad de vida posteriormente? ¿La persona de 90 o la persona de 50? Entonces, ese dilema ético que muchos de los colegas en UCI han tenido que pasar, ¿no? Y han tenido que tomar una decisión. Y ustedes no saben las presiones que han tenido los colegas del gerente, de los directores, de congresistas, de familiares, hasta con amenazas, ¿no? Contra su integridad para que tomen una decisión. Pero siempre debe primar esto, alta calidad, ¿no? Entonces, ¿quién es el que va a tener más calidad de vida posteriormente? Es, ¿no? Sin duda alguna, la persona más joven. No es que uno escoja porque le han pagado, escoge porque tiene que ver varios parámetros para tomar esa decisión. La dignidad del paciente, vuelvo a insistir, ¿cómo quiero que me traten a mí? En autonomía e integridad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Promover, preservar la salud, aliviar y reconfortar cuando hay una enfermedad, ¿no? Y consolar a los enfermos y sus allegados ante el sufrimiento, la agonía y la muerte. Ustedes no saben, ¿no? Probablemente algunos lo han visto más cerca, otros más lejos, pero por lo menos nosotros como autoridades, estos 2 años de pandemia era terrible. Imagínense que nos llamaban a las 11 de la noche, ¿no?
soy el doctor tantos, ¿no? Mi esposa es doctora, está grave en UCI, está en grave, no hay cama, doctor, consígame cama. Les hablo de julio del 2020, no había camas acá, no había camas UCI en Lima, en ningún sitio. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, que usted me tiene que ayudar, que esto, que el otro. Y no, en la práctica no podíamos hacer nada. Uno llamaba, doctor, no hay cama, no hay cama, no hay cama. Hay como 5 o 6 pacientes esperando cama. Hay colegas esperando cama. Entonces, miren la situación que se ha vivido. Y muchos de nuestros amigos y compañeros, también algunos de sus docentes, fallecieron, ¿no? Durante esta pandemia. Entonces, ¿qué valores deben tratar de predominar en los principios? Solidaridad. Debemos ser solidarios. Si podemos, ayudemos. Tenemos la libertad de tomar las decisiones correctas y ser justos en nuestra toma de decisiones. Cuando hablamos de justicia, entramos pues a lo que les conversaba, ¿no? ¿Quién debe entrar? ¿Uno de 90 o uno de 50? Por un principio de justicia debemos dar que va a tener más calidad de vida posteriormente, ¿no? Y dignidad, autonomía, integridad. Son términos que ustedes van a ir asimilando y repitiendo cada rato, ¿no? Entonces, ¿qué es ser buena persona? Empático, escuchar a los pacientes, entenderlos, ser sinceros, ¿no? Hacer buenas acciones, despertar confianza y sobre todo ser humilde. Esto es muy importante. Nunca pierdan la humildad en el trato a un paciente. Les va a ganar mucho cariño de ellos. Les va a ganar una devoción de sus pacientes, cuando ustedes son humildes. Nunca se ubiquen como un médico que los mira, que no, y les apesta a veces, y se los digo, lo que yo he visto en otros colegas, ¿no? Que se le acerque una persona de bajas condiciones, sobre todo cuando se trabaja en periferia, ¿no? Sean humildes, la gente los va a querer y los va a apoyar en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué ha fracasado la vacunación en provincias? ¿Alguien se pone a pensar por qué ha fracasado? Por estas dos cosas. ¿No? Porque el médico que está trabajando ahí no ha despertado la confianza en la población a la que atendía. Y tampoco muchas veces ha sido humilde. Era el médico, ¿no? No, doctor, que mi papá está en la casa grave, ¿puede irlo a ver? No, tráiganlo acá. Esas cositas sencillas, ¿no? Ha hecho que no haya humildad y no haya confianza. Entonces, cuando ha venido la vacuna, prefieren hacer caso al dirigente político, al dirigente de la comunidad y no al médico, ¿no? Esa es la razón. Por gusto le echamos la culpa a otros, ¿no? Pero para que sean ustedes humildes, ¿no? Y despierten confianza, tienen que haber escogido la profesión por vocación, ¿no? Porque ustedes, al tener vocación, van a despertar todas sus capacidades para aprender. Si no tienen vocación, no lo van a hacer, ¿no? Y va a invertir su tiempo con un fin constructivo. O sea, ustedes saben que el tiempo que le están dedicando, estudiando mañana, tarde y noche, les va a servir posteriormente, ¿no? Entonces, tienen que hacerlo. En la vocación, no, sus talentos. Todos ustedes tienen el talento. Ya lo han demostrado ingresando a la facultad, ¿no? No cualquier ingreso, pero ya lo han demostrado. ¿Por qué? Porque les gustaba la medicina. O por alguna razón, pero les gustaba. Y finalmente, porque van a sacar un... Y ya, pues nadie estudia una profesión para no tener un mejor futuro. Entonces queremos tener un futuro diferente, ¿no? De repente su utilidad puede ser porque papá es médico, porque los familiares son médicos, o porque la familia tiene relación con el entorno sanitario, o porque quiere. Resultó desde chiquitos y además quieren sacar utilidad de lo que ven. Les impresionó las operaciones, las atenciones de posparto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes juntan estas tres cosas y van a determinar la vocación. Yo creo que todos ustedes tienen esto. Todos, sin excepción, ¿no? Pero lo que les falta es afinar, ¿no? La construcción moral y ética que necesitan ustedes. Miren, todos los principios éticos que hay un código de ética del funcionario público, cuando ustedes ingresen al Ministerio de Salud o al Seguro Social, les van a dar también, que tenemos que cumplir, pero en general que son los mismos. Beneficencia,
buscar siempre el bien, equidad, demos a todos igual, no tengamos a este sí le doy y a este no le doy. Un ejemplo de esto de equidad, eso cada rato se ve, ¿no? En los hospitales viene una mamá con sus collar, toda perfumada, todo, ¿no? Señora, su hijito tiene una faringitis, ¿no le va a dar antibiótico? Ah, sí, señora, su antibiótico. Viene una señora con sus polleritas, todo, doctor, mi hijito tiene una faringitis, ¿qué le va a dar? Solo paracetamol, ¿no necesita antibiótico? No, 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 es cólera viral. Eso es el comportamiento ético que se ve todos los días, ¿no? Entonces, tenemos que ser equitativos. Autonomía, respetar la autonomía del paciente, ¿no? Yo en pediatría veo esto mucho en aspectos muy sencillos. El niño viene con su cara, sus ojos grandes, no, doctor, no quiero que me ponga inyección. Doctor, la mamá, ponga la inyección para que obedezca. Y la autonomía que merece ese niño, es verdad que hasta los 18 años el principio real es una heteronomía donde el padre decide sobre el niño. Pero debemos saber respetar esa autonomía leve que tiene el niño, ¿no? Porque lo vamos a traumar. Confidencialidad. Lo que me dice el paciente es como lo que dice el cura, ¿no? A uno el cura, ¿no? Ahí queda entre los dos, no debemos salir a pregonarlo por todos sitios. Respeto, dignidad, nuevamente. Ser solidarios, honestos, leales, ser justos, ¿no? Entonces, esto se va a relacionar con los principios básicos de la ética. Autonomía, ¿no? En adultos es la persona la que decide. Y un principio que a veces no se quiere respetar es, por ejemplo, deben haber leído, ¿no? Que en algunos países, por ejemplo en Colombia, una señora quiere que le hagan eutanasia, ¿no? Por su problema neurológico que tiene. Es su derecho, pero las decisiones políticas, ¿no? Judiciales dicen, no, no puede tomar, no puede, la eutanasia no está reconocida legalmente, pero hasta cierto punto estamos violando este derecho y entramos en lo que es un dilema, ¿no? No maleficencia, no hacer daño. Esa es otra cosa. Ningún médico creo que va a ser negligente en el sentido de buscar el daño del paciente, ¿no? Que cada rato nos denuncien, ¿no? Se le pone una inyección, para mala suerte le choca al paciente y lo primero que hace el familiar es ir a denunciar por negligencia médica, ¿no? Entonces, y sobre esto, por ejemplo, miren lo que ha pasado. En la posta de Yura, ¿no? En el municipio hay una posta del Seguro Social. Un serumista le indica a un paciente penicilina procaínica, 1.000.000 cada 24 horas, le ponen un día, le ponen mañana, al tercer día le van a poner y se dan cuenta que las ampollas habían estado vencidas, ¿no? Denunciado penalmente, denunciado a la institución, lo han querido meter preso, todo un problema. Todo un problema. El paciente estaba sanito. No le pasó absolutamente nada. Pero por lo que estaba vencido, ¿no? Se le abrió todo un proceso, ¿no? Este chico ha pasado casi 2 años con problemas. Él y la enfermera. A nosotros nos han puesto el doble de dosis de la vacuna Moderna. Y nuestro ministro, muy campante, por eso vean ustedes el comportamiento moral y ético, muy campante, sale decir, pero nadie se ha muerto. ¿De qué se queja? Es decir, tiene que haber un muerto para decir, ah, sí, tenemos que corregir las cosas. Esto que ha sucedido en el Perú de la vacuna, de la doble dosis, en cualquier lugar del mundo, implicaba que inmediatamente los responsables de inmunizaciones a nivel local, a nivel nacional, y el ministro presentaban su carta de renuncia. ¿Por qué? Porque el comportamiento moral de otras sociedades es muy superior en el Perú. Nosotros vivimos en un momento en que la moral, los valores no tienen ninguna importancia. Pues ya no se ha muerto nada. Nadie. ¿Y de qué se queja? ¿No? Todavía les hemos dado doble dosis. No lo dice cualquier persona, lo dice el ministro, lo dice un médico, igual el viceministro, ¿no? Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo actualmente. Nosotros actuamos siempre en beneficencia para aliviar, disminuir, prevenir el dolor, las consecuencias y justicia, equidad, beneficios, riesgos y costos, ¿no? Entonces, estos son los 4 parámetros básicos de la ética, ¿no? Y sobre los cuales juegan el resto de los principios éticos, ¿no? Entonces,
Pero lo importante no es conocerlos, lo importante es aplicarlos, ¿no? Entonces, ese es el reto que van a tener ustedes, ¿no? Como futuros colegas. De la sociedad que nos importa, solidaridad, libertad, justicia y en la persona la dignidad, la autonomía y la integridad. Entonces, si yo tengo en la sociedad solidaridad, pues hay un brote de, de esta enfermedad que hay ahora en todo lo que es la selva, el dengue, pues tengo que destinar recursos económicos para controlar pues epidemia. Eso es solidaridad, ¿no? Entonces, muchas veces nos olvidamos. Como estamos en Lima, no hay unos cuantos casos, no nos importa, los dejamos ahí. Entonces, entender que hay valores que afectan a la sociedad y hay valores que afectan a la persona. Ustedes como médicos, desde un punto de vista moral, tienen que actualizarse permanentemente, pero con fuentes adecuadas, no por YouTube, no por Facebook, etcétera, ¿no? Su fin es el paciente, ¿no? Reciprocidad en el buen trato. ¿Qué significa? Es la dignidad. Yo trato a la persona, al paciente, pero también necesito que me dé un buen trato, ¿no? Ahí está, complementar con tanto comprensión. Debo entender que es persona enferma. Debo tratar de hacer una atención individual, evitar el paternalismo, yo decido todo, y respetar sus derechos. Por ejemplo, gran campaña de salud organiza la Gerencia Regional de Salud, vamos a decir, en el pueblo de Yura, ¿no? Mañana salen los periódicos, el domingo, el lunes salen los periódicos, se hizo campaña, se atendieron 3.000 personas, etcétera, etcétera. Vemos números. Y alguien se ha puesto a pensar en lo que estamos haciendo. Respetamos los derechos de los pacientes, evitamos el paternalismo, hacemos una atención individual, hacemos un trato digno. Si alguna vez van a una campaña, van a ver que están amontonados los pacientes, se los atiende parados, sentados, no se da un trato digno, ¿no? Eso de las campañas, tienen eso de error. Que de un solo plumazo violan toda la normatividad moral y ética que debemos tener con nuestros pacientes. Y lo que es peor, que ven solo números. Es decir, tratamos al paciente como un objeto, ni siquiera como una persona, no como un objeto. Ya, rápido, 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 ¿no? Gran error. Nuestra atención médica debe ser trato digno, lo primerito. Oportuno, ¿no? Basado en conocimientos que tengan como fuente las evidencias. Buscar satisfacer las expectativas del paciente. Claro, el paciente viene para que lo curemos, solucionemos, ¿no? Satisfacer las necesidades de salud y conforme a los principios éticos vigentes actualmente. Muy bien, entonces vamos a tomar una decisión. Yo como médico, después de hacer una reflexión, una ponderación de los datos que me dan de forma objetiva, ¿basado en qué? En mi pericia, en mi experiencia y en mi preparación. Ustedes están en esta etapa. Entonces, deben asimilar, como alguna vez les he dicho a mis alumnos, cuando hacía una presencialidad, todo lo bueno que escuchan de su docente, lo que vean de su docente, para aprenderlo e imitarlo. Pero también deben ver todo lo malo que hace, ¿no? ¿Para qué? Para aprenderlo, pero para no hacerlo, ¿ya? Mire, ejemplo de lo que yo he vivido. Rotación de cardiología, en ese tipo había el Hospital Obrero. Entrábamos en nuestro grupo de 5. Estos animales, estos brutos, estos ignorantes, ¿qué vienen acá? Váyanse a vender papas, que ustedes no saben nada. Ni siquiera nos habían podido presentar y ya nos estaban humillando de esa manera. Al día siguiente, otro. Estos ignorantes, ¿qué vienen acá? Entonces, están haciendo perder tiempo a sus padres, todo eso. De 10 clases, de 10 prácticas, 9 nos dijeron eso. Entonces, en la última práctica, de acuerdo con el doctor Poza, ya está jubilado, nos preguntó algo de la anatomía del hígado. ¿Por qué vena pasa por el hígado? Nadie contestó nada, nadie.
Los miro y les digo, ¿qué les pasa? ¿Dónde es una pregunta tan sencilla? La vena porta. Entonces yo dije, doctor, ¿me permite hablar? Sí, doctor, me dice. ¿Qué pasa, señora Luna? Doctor, desde que hemos venido la semana pasada hasta ayer, lo único que han hecho es tratarnos como ignorantes, animales, vayan a vender al mercado, ustedes no saben nada. Ese es el trato. ¿Qué hizo el doctor? Se sentó, mire, pues así es. Entonces, muchos hemos aprendido eso para no hacerlo. Entonces, con mis alumnos jamás yo los he tratado, han escuchado como me trataron a mí. Sin embargo, cuando ustedes estén de internos o de residentes, van a escuchar mucho, ¿no? Esta expresión. A mí me trataron así y así trato yo, para justificar todo el trato indigno que se da al interno, al residente, ¿no? Entonces, miren lo que... Entonces, ustedes aprendan lo bueno, aprendan lo malo, pero para no hacerlo, ¿ya? Porque eso es muy importante desde el punto de vista del comportamiento moral. No confundamos exigencia con trato indigno, ¿ya? Y a veces, pues, médicos se escudan. ¿Ya? Desafío. Ustedes están en el cambio tecnológico, porque cada vez que aparece algún cambio tecnológico, hoy día es terapéutico, ¿no? Medicamentos hay al por mayor. Fascinación por el progreso técnico. ¿Quién de ustedes no quiere estar actualizado en eso? Entonces, tensión entre la cura y cuidar, aumento de la prematuridad. Entonces, niños de 600 gramos, 700 gramos, que antes eran inviables, ahora los sacan vivos. ¿Pero cómo quedan después? Esa es una pregunta que queda. La demanda de salud y mercado, que tiene que ver mucho con problemas económicos. La medicalización. Muchas recetas de 10. ¿Han visto alguna vez una receta de COVID que daban a los pacientes de COVID? Eran 10 medicamentos por lo menos, de los cuales, si uno se pone a revisar, más de la mitad no tenían ninguna importancia. Pero salía pues con su gran receta. ¿Y quién hacía esa gran receta? El médico que iba a su domicilio, le cobraba 1.500 antes de la consulta y le daba un montón, ¿no? Y cuando el paciente estaba agonizando, vaya al hospital, que le dan una cama UCI, exija, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento moral y ético, ¿no? Perfeccionamiento de la naturaleza humana, debemos buscar eso. Derechos de los pacientes cada vez son más importantes. Su salud ha sacado una guía, ¿no? Derechos de los usuarios de los servicios de salud. Y el que incumple, es decir, nosotros, podemos estar sometidos a un proceso judicial por culpa de su salud, ¿no? Legislación sobre el acto médico y la pandemia del COVID-19 que nos ha traído pues a colación todos estos desafíos, ¿no? En una sola enfermedad. ¿Qué es lo que deben ser ustedes? Diligentes, ¿no? Minuciosos. ¿Por qué hay errores? Porque no somos minuciosos, ¿no? No somos diligentes. ¿Qué tiene? Doctor, tiene tos. Ay, para la tos, dextrometorfano. Doctor, pero que... No, señora, den esto y regrese por consultorio. No somos diligentes. ¿Qué resultó? Que el chico tiene una neumonía. Regresa a las 24, 48 horas complicado. Actualización permanente. No podemos quedarnos. El conocimiento avanza tanto que tenemos que estarnos actualizando permanentemente. Y debemos contar con los mejores medios y recursos disponibles. Y esto no solo corresponde a ustedes, sino también a la sociedad. Y cuando hablo de sociedad, en este caso, a las instituciones. ¿Cómo es posible que en Arequipa, con una población de 1.200.000 habitantes, no tengamos más que un resonador magnético en las entidades públicas, el Seguro Social? Ni en Goyeneche, ni en General. Pero también eso demuestra la incapacidad de gestión, porque en esta época de emergencia sanitaria ha habido recursos para poner un tomógrafo en el Goyeneche, en el General, en el Hospital de Camaná, ¿no? Que son del Ministerio, en Mollendo, que es del Ministerio, ¿no? No se ha hecho nada. Se ha podido tener un resonador, no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque pues no nos interesa, pues, ¿no? La corrupción para mantener los servicios contratados. Y en el caso de pediatría, asociamos la ética, ¿no? La moral, a la política de humanización. El 14 de agosto es el día de la humanización, perdón, el 14 de febrero. ¿Qué estamos haciendo por la humanización? ¿Estamos promoviendo la cultura? En teoría, no va dentro, pero eso no es por humanización. Hay que preparar al personal, ¿no?
líneas de intervención en usuarios internos y externos. ¿Quiénes son los usuarios internos? Nosotros, los que trabajamos en salud, y los externos, los pacientes. Práctica de valores. O sea, ¿cuáles son los valores que guían nuestro actuar médico? Respeto a la dignidad humana, motivación y reconocimiento a los trabajadores que cumplen estas políticas de humanización. Humanización en pediatría. Espacios hospitalarios de acuerdo a las necesidades de nuestros centros. Mira lo que es un centro de atención en otro país, España. ¿No? Totalmente diferente. La organización para que los niños tengan un tiempo de especialización donde no estén pechados por el celular, que hablan en sus libros, que hablan en sus cuentos. Vayan al hospital de Anahuara, es salud. No tienen dónde están los niños. Vayan al CASE, no tienen dónde estar. ¿No? Vayan a Descomer cuando apertura en hospitalización, tampoco. O sea, siempre pensamos en nuestros pacientes no como personas, no, en su trato digno, sino como cosas, objetos. ¿No? Entonces, recursos materiales humanos para el juego creativo. No hay nada. ¿No? Los espacios físicos deben ser adecuados. Tenemos que organizar su vida, mantener lúdicos el personal y entrevistas al personal y familiares de acuerdo, para saber qué necesidades tienen. ¿No? Sin embargo, nos hemos deshumanizado. Deshumanizado tanto que no importancia le damos. Sin embargo, usted va a muchos de los centros hospitalarios en pediatría, va a encontrar ahí política de humanización, política de buen trato, etc. Es decir, está el papelito, pero nada más. ¿Por qué? Porque todo esto influye en el estado psicológico, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que buscar es mejorar la adaptación del niño, ¿no? Y de la familia cuando el niño está enfermo. Esa es la política de humanización, ¿no? ¿Y qué deberíamos tener? Mobiliario, de acuerdo al tamaño, decoración mural, ¿no? Sistema de audio y televisión, para que ellos vean sus películas que ellos necesitan de acuerdo a la edad, preescolares, escolares y adolescentes, no para que vean la novela nuestras amigas auxiliares y enfermeras, ¿no? Ropa adecuada al niño, uniformes del personal, ¿no? Por lo menos en esto del uniforme ya hay cierta laxitud, porque el Seguro Social anteriormente obligatorio era, ¿no? La chaqueta blanca, no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Equipos médicos poco visibles, porque el niño se asusta. Zonas de esparcimiento. Vayan a ver el hacinamiento que están en los hospitales, ¿no? Una consecuencia del COVID, pero no necesariamente por el COVID, porque ya antes de la pandemia no se daban zonas de esparcimiento para los niños, ¿no? No se deben compartir camas para adultos. En el Seguro Social, un problema grave. Necesitamos camas. Pongan los pacientes adultos al lado de niños. Esto, o sea, por un lado la institución decía hay que practicar políticas de humanización y por otro lado la zona del Senado era contra esas políticas de humanización, ¿no? Se quejaban los adultos porque el niño lloraba y los niños estaban asustados porque miraban adultos ahí, ¿no? Bibliotecas infantiles. Nada de eso se hace. Entonces, ¿dónde estamos quedándonos? Mire, un tomógrafo pediátrico. O sea, no hay tomógrafos pediátricos, pero es un tomógrafo adaptado en un hospital pediátrico. Miren, miren los ambientes. Miren, ¿no? En el año 2017 ya estaban en España 10ª jornada, 10 años con las políticas de humanización. 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Este año vendría a ser 15, 15ª. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Sí, nos reunimos el 14 de febrero, se da un discurso, se abraza y esa es la política de humanización. O sea, estamos. ¿Qué hacer ahora con el COVID? Aunque eso nos ha refrescado un poquito la mente, ¿no? Los deberes de la ética, ¿no? Atender al paciente, aliviar el sufrimiento, el deber, no abandonarlo. En salud pública, asignación moral de los recursos necesarios. Como les decía, hemos tenido la gran oportunidad de dotar tomógrafos en todos los hospitales del ministerio, un resonador por lo menos. No se ha hecho nada, nada. Protección de la salud comunitaria, la promoción de la salud pública y el ajuste de recursos. Entonces, por eso es que se busca gestores con desempeño ético.
Si ustedes recuerdan la primera diapositiva que les puse, se van a dar cuenta del tipo de gestores que tenemos, ¿no? Entonces, reflexiones éticas. ¿Qué está pasando en las organizaciones y la comunicación en las instituciones? Si tenemos, por un lado, un ministro y un viceministro que dicen que no hay vacunas que se hayan vencido, y al día siguiente sale la noticia que se han vencido más de 100.000, ¿qué podemos esperar de nuestras autoridades? Administración de recursos. Vean las denuncias por corrupción, malversación de fondos, tanto en la Seguridad Social como en el Ministerio de Salud. La solidaridad profesional en compartir riesgos. Algo. Yo tengo colegas que me decían, doctor, pero se preocupa de estos chiquillos. Para eso son jóvenes. Cuando estaban los chiquillos en UCI, o perdón, en las áreas de COVID, atendiendo pacientes COVID sin los EPPs necesarios. ¿Y quién decía eso? Un colega que por su comodidad no puede estar pues trabajando, ¿no? O sea, miren, esa es la falta de solidaridad. Comunicación por medios tecnológicos, la famosa telemedicina. Es telemedicina, habla por teléfono, señora, ¿cómo está su hijo? Sí, doctor, que esta pelota tiene una manchita que le ha salido. Vaya, échenle hidrocortisona. Yo le he visto la mancha, sé si eso es alérgico, ¿sí? Entonces, estamos pues cometiendo graves errores. Se cree que la telemedicina es simplemente contestar el teléfono. Vean la telemedicina que hacen en Estados Unidos, ¿no? Por Skype. El paciente con el médico, por lo menos lo estamos mirando, ¿no? Es el teléfono. ¿Que sirve? Sí sirve por teléfono cuando hay una emergencia. ¿No? A mí varias veces, exalumnos, como ustedes me llamaban, doctor, entonces en Loreto, tengo un pacientito así, ¿qué puedo hacer? A ver qué tiene esto, ya, puedes hacer esto, ya. Para algunos casos, pero no puede ser como una política. La presencia de padres junto al paciente, eso es importantísimo. El COVID nos ha enseñado la necesidad de que estén los familiares al lado del paciente. Ustedes nunca han entrado a un área COVID en la peor época. Era terrible. En las camas agonizando el paciente y al lado su esposa, el padre, el hijo, ¿no? Entonces, es una cosa terrible, terrible, ¿no? Entonces, pero por lo menos estábamos juntos, ¿no? La internación y distribución de insumos y recursos de alta tecnología. No todo, pues, el sistema piramidal, todo para arriba. Y para las postas, para los centros de salud, no, pero que tienen con lo que tienen suficiente, no necesitan, nos olvidamos del trato digno para esos pacientes, ¿no? Y la atención de los niños con COVID-19, que ha obligado a ofrecer a triajes diferenciados. Entonces, todo esto tiene que nos llevarnos a una humanización, ¿no? Entonces, que es poner al paciente como centro de atención. La atención centrada en la persona es actualmente el modelo de gestión que se recomienda, ¿no? Entonces, no en el paciente, sino en la persona, porque la persona tiene varios componentes a los que tenemos que dirigir, ¿no? Entonces, miren ustedes, entonces, eso es lo que hemos tenido que aprender y que tenemos que ejercitar. Miren, en una unidad de neonatal, ¿se permite visita de los papás de la infección? No. Imagínense un padre sabe que su hijo está agonizando y no puede. Sí, a los padres, algunos, y solo a la madre. Pero bien, la gran mayoría nos deja entrar. Se ha creado hasta índices de humanización, ¿no? Que relaciona información, urgencias, consultas, ingresos, unidad de intervención especializada. No, si alguno lo puede leer, este artículo puede sacar hasta un artículo para hacer su tesis, una tesis sencilla y novedosa, ¿no? Entonces, tiene varios indicadores, ¿no? Entonces, yo te lo revisé, pero fíjense en dónde están en otros países. Nosotros estamos, pues, perdidos en esto, ¿no? No se entiende. Muy bien. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes, estimados alumnos. Espero que ustedes en su desempeño ético y moral no solo demuestren que vienen de familias con un comportamiento ético y moral correcto, sino también de una universidad, ¿no? Probablemente nos estamos viendo con algunos de ustedes cuando estén ya en interno. Me imagino que ya, pues, del próximo año la cosa debe estar normalizada. Todos esperamos eso, ¿ya? Y, como siempre les digo, las puertas están abiertas para consultas, para asesoría de tesis, ¿no? Para lo que ustedes quieran, sin ningún compromiso, ¿no? Esa es parte de lo que corresponde a nosotros, por lo menos a mí, como docente, ¿ya?
Ya están por terminar su módulo de pediatría. Pediatría 1, ya lo volvemos a ver en pediatría 2. Pediatría 2 es más que todo clínica y ojalá ya pudiera haber algún grado de presencialidad. Porque clínica, ¿qué implica? Ver pacientes, ¿no? Una cosa es ver en la, ayuda, pero no es lo mismo. Entonces, ojalá podamos vernos presencialmente en el segundo semestre. No sé cómo, honestamente, doctores, porque para que haga una presencialidad tendría que haber el doble de docentes. La universidad contratará doble. Recuerden que la presencialidad solo debe haber 5 alumnos por un grupo de práctica.